the people are very nice, the food is very good. What is there not to like? Right. And I was here last week. Me devolví a mi casa por 2 días y ahora volví. In Colombia. Y planeo pasar mucho tiempo en Colombia y todo Sudamérica. Now, you might ask why we're in 26 other countries. Why so much time here? Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué tanto tiempo aquí en Colombia si hay otros países? Because I see the same thing you see. Porque yo veo lo mismo que ven ustedes. A once in a lifetime opportunity to do what we can do. Una oportunidad única en la vida para hacer lo que podamos hacer. So, let me tell you my story. My family is originally from the former Yugoslavia. Originalmente desde la... As some of you may know, now there's no Yugoslavia, there's 6 different countries. Como muchos sabrán, hoy en día ya no existe Yugoslavia, hay 6 países diferentes. And my family is from an area called Macedonia. Y mi familia es de una área que se llama Macedonia. Now the Greek people don't like us calling it Macedonia. Ahora, a los griegos no les gusta que lo llamemos así. So in the future it will be North Macedonia. Entonces en el futuro será Macedonia del Norte. And my family immigrated to America when I was about 7 years old. Y mi familia emigró a Estados Unidos, América, cuando yo tenía como 7 años. And like most immigrants, you go to a new country, you are looking for an opportunity. Y como la mayoría de inmigrantes, cuando emigras a un nuevo lugar, a un nuevo país, estás buscando una oportunidad. So my parents, like most immigrants, they worked 2 jobs and over time saved enough money with my uncle to buy a small restaurant. Mis papás, entonces, como cualquier inmigrante, pues tenían 2 trabajos y con el tiempo ahorraron dinero para comprar un restaurante junto con mi tío. So I'm the oldest of 2 boys. Yo soy el mayor de 2 hermanos. And in my culture, just like in many other cultures, Y en mi cultura, así como en otras culturas, the oldest boy's job is to take care of his parents and to take care of the business. el rol del hermano mayor es cuidar a los papás y también el negocio. So I never went to university. Entonces yo nunca fui a la universidad. Because in my culture, my life was already planned. Porque en mi cultura, mi vida ya estaba planeada. But just like with everybody in life, Pero, como con cualquier persona en la vida, sometimes plans change. algunas veces los planes cambian. I did really like working in the restaurant business. A mí realmente no me gustaba mucho trabajar en un negocio de un restaurante. I was very grateful. Estaba muy agradecido. We were in America, we had opportunity, very grateful. Estábamos en Estados Unidos, tuvimos una oportunidad, yo estaba muy agradecido. But I hated the restaurant business. Pero odiaba el negocio de los restaurantes. Anybody here ever been in the restaurant business? ¿Alguien aquí ha tenido negocios hasta en el negocio de los restaurantes? It's a lot of work. Sí, mucho trabajo. So I was looking for something different to do. Entonces estaba buscando algo diferente que hacer. And I had never ever heard of direct sales. Y yo nunca había oído hablar de la venta directa. Like everybody in here, I was introduced to direct sales by somebody else. Y como todos aquí, alguien me presentó a mí la industria de la venta directa. And I fell in love with the concept, the idea. Y yo me enamoré con el concepto, me enamoré del concepto, de la idea. I could start a business part-time. Podía empezar a hacer un negocio a medio tiempo. I could still work in my family's restaurant business, and I can also start a little business. Yo podía seguir trabajando en el negocio de mi familia, pero al mismo tiempo un pequeño negocio. When I first started, I was very, very bad at this business, like we all are when we first start something different. Y cuando empecé, era muy malo en este negocio, como todos nosotros cuando arrancamos algo diferente. My first 5 months in network marketing, I didn't make 1 peso. En mis primeros 5 meses en network marketing no me gané ni un peso. I wasn't very good. Yo no era muy bueno. Pero I have a very good work ethic. Pero tengo una muy buena ética de trabajo. I learned that as an immigrant, if you don't have a very good work ethic, you're in trouble. Y eso lo aprendí como inmigrante. Si no tienes una buena ética de trabajo, estás en problemas. And I also learned something else. Y también aprendí algo más. If I work hard enough and do it long enough, I will learn what other people know. Aprendí que si trabajo lo suficientemente duro y por el tiempo suficiente, voy a aprender lo que otras personas ya pueden hacer.
So eventually, I got pretty good at it. Entonces, eventualmente me volví muy bueno en eso. Eventually, I made a full-time income and I left the restaurant business. Eventualmente, ya pude tener un ingreso y dejé el negocio de los restaurantes. Restaurant business, my father was not very happy. Y cuando me fui, cuando dejé el negocio del restaurante, mi papá no estaba muy feliz. He was very disappointed. Estaba muy decepcionado. Because his oldest son, he wanted to give his business to and carry on the tradition. Porque él quería dejar el restaurante a su hijo mayor y pues seguir con el legado, con la tradición. So it hurt his feelings that I did not want to do that. Entonces eso pues le dolió a mi papá. But I found a new business that I really, really loved. Pero encontré un nuevo negocio que realmente me encantaba. And we built a very big team in the area that I lived in. Y construimos un equipo muy grande en el área donde yo vivía. And then the deregulation of telecommunications started in the US. Luego empezó en Estados Unidos la desregularización de las telecomunicaciones. Our monopoly, AT&T, was being deregulated. Nuestro monopolio, AT&T, estaba siendo desregularizado. And I love the idea of service as instead of products. Y me encantaba la idea de vender un servicio que todo el mundo tiene de productos. To me, with my directs, because they gave me an opportunity. Yo estaba, digamos, tenía un lazo afectivo, emocional con mi compañía de venta directa porque pues ellos me dieron una oportunidad. But my mind said, everybody has a service, this will be a lot better business. Pero en mi mente, o sea, mi cabeza decía, todo el mundo tiene ese servicio, esto va a ser un mejor negocio. So I started in this new service telecommunications business. Entonces empecé este nuevo negocio de servicio de telecomunicaciones. Back in those days, all we had is phone service. Y en esa época todo lo que teníamos era servicio telefónico. Some of you are old enough to remember when we used to dial. Algunos de ustedes tienen edad suficiente para recordar cuando marcábamos así. You did that. Do that again. That was good. So it was easy. Era fácil. Everybody had a phone. Todo el mundo tenía un teléfono. Everybody had to call people. Todo el mundo llamaba a los demás. So we built a very big group very fast. Entonces pudimos construir un grupo muy grande muy rápidamente. Unfortunately, Desafortunadamente, the company we were with went out of business. la compañía con la que estaba pues dejó de operar. At that company, I met my partners, Greg, Mike, and Tony. Y en esa compañía conocí a mis socios, Greg, Mike y Tom. We were part of the same team. Éramos parte del mismo equipo. We had this big team that we were responsible for. Y teníamos un equipo, este equipo grande de personas, pues que era nuestra responsabilidad. But what do we do now that our company is going out of business? Y quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? Ahora que la compañía ya no siguió. First, our first goal was, let's agree to find a company that we can all go together. Nuestra primera meta era llegar a un acuerdo frente a una compañía a la que nos pudiéramos ir todos juntos. We had been working together for many months. We liked each other and we wanted to keep working together. Porque habíamos trabajado juntos por muchos meses, nos caíamos bien, entonces queríamos seguir trabajando juntos. But at that time, there was no other service companies. They were all product companies. Pero en ese momento no había ninguna otra compañía de servicios, todas las empresas eran de producto. And we did not want to go back to a product company. Y no queríamos volver a una compañía de producto. Once you go to a service company, you can never go back to a product company. Una vez te unes a una compañía de servicios, nunca puedes volver a una compañía de producto. Because of what we do is so much more simple. Porque lo que hacemos es mucho más sencillo. So we were a little younger, Entonces, probably not very smart. probablemente no muy inteligentes. So we said, why don't we just start our own company? Entonces simplemente dijimos, ¿por qué no empezamos nuestra propia empresa? So we liked the concept, we liked the idea. Nos gusta el concepto, nos gusta la idea. We borrowed some money from family, Pedimos plata prestada de nuestras familias and we started ACN. y empezamos a hacer The first
first 2 years were very, very hard. Los 2 primeros años fueron muy, muy difíciles. We could have, should have gone out of business at least 3 or 4 times. Nos hubiéramos podido quebrar por lo menos 2 a 4 veces. But every time a door closed, Pero cada vez que se cierra una puerta, another door opened. otra puerta se abre. Así es. Amén. I would like to think that somebody was watching over us. Y yo quiero pensar que alguien nos estaba cuidando. Because if you knew about the first 2 years in our business, there was many reasons why we should have never made it. Porque si ustedes se fijaran en los 2 primeros años de nuestro negocio, lo que hay un montón de razones por las cuales no lo hubiéramos logrado. But something always happened to help us. Pero siempre pasaba algo que nos ayudaba. You know, many people give us a lot of credit for building this company. Saben, muchas personas nos dan todo el crédito por haber construido esta compañía, But we only get, in my opinion, 30% credit. pero en mi opinión solamente nos dan o tenemos el 30% del crédito. It was our idea, we worked very hard, okay, we get a little credit. Fue nuestra idea, trabajamos duro por ella, está bien que nos den un poquito de crédito. But we also are fortunate to have some of the best leaders in network marketing. Pero también tenemos la fortuna de contar con uno de los mejores líderes en la industria de redes de mercadeo. You know, ACN's been in business 26 years. I met Larry Raskin 25 years ago. ACN ha estado operando por 26 años y conocí a Larry Raskin en la Larry was our first top money earner, and Larry was responsible in many ways. If he did not do what he did back then, we may not be here today. Larry fue una de las personas de mayores ingresos, o el que más ganaba en ese momento. Y si él no hubiera hecho todas las cosas que tenía que hacer o de las que era responsable, creo que no hubiéramos logrado lo que tenemos ahora. And Larry had a business partner that he built a very big group with. Y Larry tenía un socio en el negocio con quien construyó un grupo gigantesco. And sometimes when you're in business with somebody, things don't always work out. Y algunas veces cuando tienes socios en un negocio, las cosas no funcionan. And things for different reasons. Business. Y al Larry con su socio, pues las cosas no le salieron bien por razones de negocios y de salud y otras cosas. But as you all know, Larry is Larry. He is very, very good. Pero como todos ustedes saben, Larry es Larry, es muy, muy bueno. And we sat down with Larry and said, Larry, very sorry what is happening in your partnership and your partner's health. Entonces nos sentamos con Larry y le dijimos, Larry, sentimos mucho lo que pasó con tu socio y con la salud de tu socio. But we want you to come work with us because we have plans to go to many, many, many countries and we need the help. Pero queremos que vengas a trabajar con nosotros porque tenemos planes de abrir muchos países y queremos que nos ayudes. And he was gracious enough to accept the offer to come work with us in the company to help us expand all over the world. Y él aceptó venir a trabajar con nosotros en la compañía para ayudarnos en nuestra expansión en todo el mundo. And Larry is like a brother to me. Y Larry es un hermano para mí. So I look at it like I have another younger brother. Entonces yo como lo veo, como si tuviera otro hermano chiquito o menor. And then I have an older brother. Y luego tengo un hermano mayor. Un hermano chiquito y un hermano mayor. But I tell you what's really, really important. Les voy a decir lo que es muy, muy importante. He loves and cares about people. Él quiere, él ama a las personas y le importan mucho las personas. Larry isn't working today because he needs to make more money. Larry no está trabajando hoy en día porque necesite generar más dinero. He's truly an individual that does this because he loves what he does. He loves meeting people. He loves helping people. Él realmente es una persona de las que ama lo que hace, le encanta ayudar a la gente, le encanta conocer, le encanta a la gente. And today, you heard from two of the best people we have in ACN globally. Y hoy ustedes han escuchado a dos de las mejores personas que tenemos en ACN a nivel global. Franco and Simon. Franco y Simon. I've become very good friends with both Franco and Simon. We've traveled the world together. They've built some incredible teams, and ACN is today
because of leaders like that. Me he vuelto muy amigo, muy cercano, amigo de ellos, de Simon, de Franco. Ellos han viajado el mundo construyendo este negocio y por eso tenemos lo que tenemos hoy en día acá, gracias a ellos. And I remember the first time I met Simon. Me acuerdo de la primera vez, pues, cuando conocí a Simon. The company he was with was going out of business. La compañía con la que él trabajaba en ese momento ya iba a dejar de operar y iba a salir de negocio. He was living in Montreal, Canada. Él vivía en Montreal, en Canadá. I was in Amsterdam at our European headquarters. Y yo estaba en Amsterdam, en las oficinas principales. So he came all the way to Amsterdam to meet with me so we could discuss him joining the ACN business. Entonces él viajó hasta donde él estaba para que discutiéramos, para que él pudiera entrar a nuestro negocio, en ACN. So if you don't know, Simon's family is from Egypt originally. Si no lo saben, la familia de Simon es de Egipto. Came over to Canada. Y fue a Canadá. And we always joke around a little bit. Y siempre pues nos mantenemos en contacto. Only in network marketing. Solo en network marketing. Can you get a boy from Macedonia and a boy from Egypt eventually to work together? Okay, y hacemos chiste alrededor de esto, porque solamente en redes de mercadeo puede pasar que se junten uno de Macedonia y uno de Egipto. So, 1/3 credit goes to our great leaders why we are where we are today. Entonces, un tercio del crédito va para la industria de la que hacemos parte. Deregulation. La desregularización también. Governments like the government of Colombia are progressive enough to give other people opportunities. Los gobiernos como el gobierno de Colombia son lo suficientemente progresivos como para brindar oportunidades a la gente. Think about that. We sell things that people already use. Piensen en esto, cosas que la gente ya usa. In the product business, El negocio de you have to productos. convince people why they even need your product. Tienes que convencer a la gente de por qué necesitan tu producto incluso. Then you have to convince them why they have to pay every month for something they're not even sure they want. Y después tienes que convencer a la gente de por qué tiene que seguir pagando mes a mes el producto que ni siquiera sabe que si quiere o no. Think about the service product. We sell things everybody uses, everybody pays for it every month. Piensen en los servicios. Vendemos cosas que todo el mundo usa, que sí o sí mes a mes. And when it comes to here, who doesn't want to get paid on services that everybody uses anyway? Y cuando se trata de ser brand leaders, ¿quién no quiere que le paguen por servicios que la gente va a usar de todas formas? Así es. ¿Por qué no seguir usando? Who doesn't want to get paid on mobile phone? ¿Quién no quiere que le paguen por el teléfono móvil? On internet, Internet, on TV, televisión, on gas, on electricity, and all these services. gas, electricidad, todos esos servicios. There's good things. And Hay cosas buenas y siempre hay cosas malas. our business is simple. It does not mean it's easy. Nuestro negocio es simple, pero no significa que sea. And what's happened here in Colombia has been incredible. Y lo que ha pasado aquí ha sido increíble. 400,000 customers, 400,000 clientes en los 2 primeros meses. which company has ever done anything like that anywhere. But how many people here have owned a business in the past or own a business today? ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido empresa en el pasado o actualmente? Okay, keep your hands up. Tengan la mano arriba. I'm curious, did you ever have any issues or problems in your Es business? que estoy curioso. ¿Alguna vez han tenido algún problema en su negocio? Just a few? Solo algunos problemitas. See, people don't understand when you own a business, Si la gente, cuando tiene un negocio, entiende you get paid to solve problems. que le pagan por resolver problemas. In life, the question isn't if you're going to have challenges. En la vida, la pregunta no es si vas a tener retos. The question is what are you going to do about those challenges?
La vamos a hacer al respecto de esos retos. Anybody here have a business who has challenges? We all agree, right? Entonces todos aquí han tenido un negocio que ha tenido retos. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Anybody? Any challenges? ¿Algún reto? Girls. Yo tengo dos niñas. 21 and, 20 and 19. Una de 20 y una de 19. Both university. Las dos están en la universidad. As an old parent, Y como padre de familia, we don't always think like our kids do. nunca sabemos, pues no siempre sabemos lo que hacen nuestros hijos. So if you have kids, you know, there's some challenges with kids too, right? Entonces, si ustedes tienen hijos, pues sabrán que hay... Ready today? ¿Alguien ha estado casado o está casado? Any challenges? ¿Algún problema? ¿Algún reto? No, para nada. Now, I'm going to give you a little secret. Ahora, les voy a dar un pequeño secreto. If you're married and your spouse is here with you, Si están casados y aquí está su esposo o su esposa, I hope you did not raise your hand. espero que usted no haya levantado la mano. Que le quede al esposo o a la esposa. So, in life, there's always challenges. Entonces, en la vida siempre habrá retos, siempre hay. Your attitude toward those challenges determines how successful you will be in life. Y tu actitud frente a esos problemas, frente a esos retos, determina qué tan exitoso vas a ser en la vida. It's not if or when those challenges happen, it's how will you react and how will you deal with those challenges. No es si van a pasar, si van a ocurrir esos retos o cuándo van a pasar, sino cómo los vas a abordar tú cuando aparezcan. That's the same in your business, Es lo mismo en tu negocio, it's the same with your kids, es lo mismo con tus hijos, same with your spouse, and same with your flash business. con tu pareja y lo mismo con tu negocio de flash. You have to have the right attitude while you go through those challenges. Tienes que tener la actitud correcta mientras abordas esos retos. Now, look, customer service has to get better. Ahora, el servicio al cliente tiene que mejorar. Today, as of today, A partir de hoy, we now have 180 people in customer service. tenemos 180 personas en servicio And we will keep making customer service better. y vamos a seguir mejorando el servicio al cliente. I think the last 2 weeks, we've made very good improvements in Creo que en las últimas 2 semanas hemos tenido mejoras considerables en servicio al cliente and we'll continue to make those improvements. y vamos a seguir mejorando. Brand leader service. Servicio de brand leaders, We have not done a very good job. soporte de brand leaders, no hemos hecho el mejor trabajo en eso. Normally, we never outsource brand leader support. We always put it in our office. Normalmente no tercerizamos ese soporte a los brand leaders porque lo tenemos a nivel de la empresa. We knew Colombia would grow fast, Sabíamos que Colombia iba a crecer rápido, so we decided to outsource brand leader support. entonces decidimos tercerizar el soporte a brand leaders. Tier 1 brand leader support. El soporte a brand leaders de nivel 1, de primer nivel. And we have not done a very good job because we did not do a good job for you with brand leader support. Y entonces digo que no hemos hecho muy buen trabajo en eso porque no hicimos un trabajo con ustedes brindando ese soporte de primer nivel. So as Pedro discussed, Entonces, como lo discutió Pedro, brand leader support is very important to us. el soporte a brand leaders es muy importante para nosotros. So we're going to bring it back into the office like we do in every other country. Entonces, otra vez lo vamos a hacer desde la oficina, desde adentro del So we negocio, can make sure it's done the right way. para asegurarnos de que lo hagan de manera, de que se preste de la manera correcta. So I'm going to add. So I'm going to ask of you to be a little more patient while we work on brand leader support. Entonces voy a pedir a ustedes que sean un poquito más pacientes mientras trabajamos en ese soporte a brand leaders. And I'm excited that we were fortunate enough to get someone like Pedro to come run the Colombia. Estoy de saber que tenemos la fortuna de tener a alguien como Pedro trabajando con nosotros. He has a long history of operations and technical in this industry, and we're excited for him to be a part of our team. Estamos emocionados del equipo porque tiene una larga trayectoria técnicos. Now, some of you may not know, he just started in August. Algunos de ustedes de pronto no saben, él empezó He's only been here a few months. con nosotros, solamente ha estado un par de meses. He was not here in January and February when all this stuff was being planned.
Él no estaba con nosotros en enero ni en febrero cuando estábamos planeando todo esto. But he has hired many very, very good people the last couple of weeks, and more people coming the next couple of weeks as part of the corporate team. Pero él ha contratado gente muy buena en las últimas semanas y va a seguir contratando personal para que haga parte de nuestro equipo corporativo. So I can promise you that we will get the service levels and we will make sure we do a good job for you and your customers. Entonces, puedo prometer a ustedes que vamos a alcanzar los niveles de servicio a ustedes y para sus equipos que se requiera para hacer lo que tenemos que hacer. Because South America is deregulating right now. Porque Sudamérica está atravesando un proceso de desregularización. Our timing is incredible for all of us. El momento es increíble para todos nosotros. Wow. You have to be sometimes at the right place at the right time. Algunas veces tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. In our company and you, we are at the right place at the right time. Y nuestra empresa y ustedes estamos en el momento correcto, en el lugar correcto. So I have a small advantage over you. Entonces yo tengo una pequeña ventaja sobre ustedes. I've already seen this movie before. Yo ya he visto esta película antes. I went through all this deregulation in North America. Yo ya pasé por toda esta desregularización en Norteamérica. From beginning to now. Desde el principio hasta ahorita. I've been through all the regulation throughout Europe from the beginning to now. Y también he estado en toda la desregularización de Europa desde el principio hasta ahorita. So you're excited about what's going to happen. Entonces, ustedes están emocionados con lo que va a pasar. I know. Yo lo que va a pasar. So look, I'm not saying it's going to be easy. Entonces, miren, no estoy diciendo que va a ser fácil. Being a pioneer is not easy. Ser pionero no es fácil. The people who pioneered this wonderful country, it wasn't easy for them either. Los pioneros de este no fue. Being a pioneer is never easy. Ser pionero nunca es fácil. You have to have the right attitude, Tienes que tener la actitud correcta. the right work ethic. Hay que tener la ética de trabajo And most of correcta. all, when there's problems, you have to have the right heart. Y por encima de todos los problemas hay que tener el corazón correcto. So it won't be easy. Entonces, no va a ser fácil. We will have people who will be against us. Vamos a tener gente en contra nuestra. We have a pretty big company in Colombia right now that's kind of against us. Entonces, tenemos una compañía muy grande en Colombia que está como en contra nuestra. But that's okay. Pero eso está bien. Listen, if I was then in every country, nobody likes anybody taking their customers. Pues, pero está bien. Si yo fuera ellos, en ningún país, a nadie le gusta que le quiten los clientes. But we're going to love everybody. Pero nosotros vamos a querer a todo el mundo. Our job is to be Switzerland, Nuestro trabajo es ser Suiza. neutral. Neutrales. So Pedro mentioned about launching new services next year. Pedro mencionó el lanzamiento de nuevos servicios el año entrante. We're just getting started in Colombia. Apenas estamos empezando en Colombia. So today we do prepaid mobile. Entonces, hoy en día, bueno, nos está yendo muy bien, hacemos telefonía móvil. We're working on getting ready to launch postpaid mobile. Pero estamos trabajando en el lanzamiento de postpago. Now, our postpaid mobile may be with the same partner, maybe it's not the same partner. Y nuestro servicio de telefonía móvil postpago puede que sea con el mismo socio, puede que no. We want to do internet, TV, voice. Queremos hacer internet, televisión. We may do it with the same partners, we may do it with 3 different partners. Podemos hacer todo con el mismo socio o con 3 socios diferentes. Es ser muy neutrales. I love Claro. I love. Yo quiero mucho a Claro. I love Tigo. Quiero mucho a Tigo. I love Movistar. Y a Movistar. I love Avantel. Y a Mantel. I love everybody. You love everybody. Yo quiero a todo el mundo. Ustedes quieren a todo el mundo. Our job Nuestro rol
is to get the best deal for Flash so you can get the best deal. Es conseguir la mejor negociación para que ustedes tengan el mejor negocio. So we have to negotiate with everybody in order to get the best deal, because the better deal we get, the better deal you and our customers get. Entonces tenemos que negociar con todo el mundo, porque mejor se hace negociación, mejor va a ser el negocio, la oportunidad para ustedes. So we're going to be loyal. Entonces vamos a ser leales. Our brand leaders will be loyal. Nuestros brand leaders van a ser leales To the companies a las compañías who are loyal to us. que sean leales con nosotros. It's that simple. Es así de simple. So not only do we want to bring our services in Colombia, but we want to expand in more countries. Entonces no solamente queremos traer más servicios a Colombia, abrir más servicios en Colombia, sino que también queremos expandirnos hacia otros países. And to negotiate with all the countries we can for all this. Y lo mismo, vamos a negociar con todas las compañías en todos los países para obtener la mejor negocio para todos nosotros. And as we expand in different markets, it's always the same. Y cuando nos expandimos a otros países, siempre es lo mismo. And the partners we have today in Colombia may be different in 3 years. Y de pronto los socios que tenemos hoy en día en Colombia pueden ser otros socios en 3 años. But the good news, as Pedro talked today, is because of your effort and your production, everybody wants to talk to us. Pero la buena noticia, así como lo dijo Pedro, es que hoy en día, gracias a su buen trabajo y al nivel de producción que tienen, todo el mundo quiere hablar con nosotros. And we're going to look at many other services, not just the telecommunication services. Y vamos a considerar muchos otros servicios, más allá de los servicios de telefonía. So gas and electricity is not being deregulated right now in Colombia. Y por ejemplo, gas y electricidad no están siendo desregularizados en Colombia en este momento. But we're talking to banks to potentially offer some banking services or financial services. Pero estamos hablando con bancos para posiblemente ofrecer algunos servicios bancarios. We're going to talk to security services about getting alarms in your business or your home protected. Vamos a hablar con empresas de seguridad para de pronto tener alarmas para proteger las casas o los negocios. There's many things that you today pay for every month. Hay muchas cosas que todos ustedes pagan mes a mes, servicios que pagan. So we will try to build partners so that we can start offering those things. Entonces, vamos a trabajar para traer socios para poder ofrecer esas cosas. And again, it won't be easy, Y nuevamente, no va a ser fácil, but keep your attitude positive pero mantengan su actitud positiva. and make sure that whatever the situation is, be part of the solution, not part of the problem. Y asegúrense, sin importar cuál sea la situación, de ser parte de la solución y no del problema. Now, because we did have some issues in November, Bueno, como sí tuvimos algunos problemas en noviembre, so if a brand leader started in November, there was 5, 6, 7 days they couldn't do business. si un brand leader arrancó en noviembre, tuvo como unos 5 o 6 días en que no podía hacer gran cosa. So for qualified, for anybody who has a start date in November, Entonces, para todas las personas que tengan la fecha de inicio en noviembre, for qualifications, para calificaciones, for ETT promo, para la promoción de ETL, for ETL promo, we're going to add 15 more days. Vamos a agregar 15 días más. Excelente noticia. So that gives everybody from their, so listen, Entonces, presten atención. so if you're a brand leader with a start date of November 2nd, Si tú eres un gran líder que empezó el 2 de noviembre, you had to December 1st. tenías hasta diciembre 1. We now will add 15 more days. Ahora tienes 15 días más. Now remember, that's for start dates. So if you're a brand leader who started November 25th,
Recuerden que eso es para la fecha de inicio. Es decir, que si eres un gran líder que empezó en noviembre 25, you still have time to December 24th. todavía tienes tiempo hasta diciembre 24. But we will still add 15 more days. Pero aún así vamos a sumar, le vamos a agregarle 15 días más. So it doesn't matter what your start date in November was, you get 15 more days. Entonces, no importa cuál haya sido la fecha de inicio en noviembre, esa persona tiene 15 días más para calificar. The only exception La única excepción is we cannot do that for the customer bonus. es que no podemos hacer eso con el bono de clientes. Because the customer's bonus is based on every 30 days, and if we extend it, then people will be trapped in 2 months. Porque este bono de clientes o de volumen móvil depende de periodos de 30 días. Entonces, si lo extendemos, hay gente que va a quedar ahí atrapada con el medio. So we're sorry for that, but the other ones will make a big difference for everyone. Entonces, lo sentimos por ese bono, pero los otros pues, van a hacer una gran diferencia para todos. Like Pedro said in his presentation, Como lo dijo Pedro en su presentación, our number one goal is to support the brand leaders. nuestra meta número 1 es apoyar a los brand leaders. Yes, we want to support the customers, Sí, queremos apoyar a los but clientes, the brand leaders are the most important. pero los brand leaders son los más importantes. Because every time we lose a brand leader, Porque cada vez que perdemos un brand leader, we lose many future brand leaders and many future customers. perdemos muchos futuros brand leaders y muchos clientes. Now, some of you are dealing with a very simple issue. Bueno, algunos de ustedes están lidiando con un problema muy sencillo. Because of some of the issues, Por causa de algunos de los problemas, you have to ask yourself, do I feel comfortable recruiting somebody that I know that's close to me? por todo lo que hemos, digamos, los problemas que hemos enfrentado, se preguntarán ustedes, ¿me siento cómodo reclutando a alguien? Because you may be afraid if you bring them into business right now and everything's not fixed yet, they will have a bad experience. Porque pues les da susto de que si traen a alguien al negocio en este momento y todos los problemas no están resueltos, esa persona va a tener una mala experiencia. And that may be true. Y eso podría ser cierto. That may happen. Eso podría pasar. So I will give you 3 choices. Entonces les voy a dar 3 opciones. Number 1, Número 1, just wait till everything gets fixed esperen a que todo esté arreglado, because you don't want to deal with all those things. porque ustedes no querrán lidiar con todos esos problemas. And that's actually okay. Y eso está bien. We're just getting started here. We're going to be here for a long time. Simplemente, o sea, apenas estamos empezando, aquí nos vamos a quedar por mucho tiempo. Number 2, Opción número 2, this is my recommendation. y esta es mi recomendación. When you talk to people and you recruit them, Cuando hablas con gente para reclutarla, you tell them the truth. cuentes la verdad a la persona. Right now, you're looking for pioneers. En este momento, tú estás buscando pioneros. Looking for people that if something happens, they can handle it. Estás buscando personas que en caso de que algo pase, esa persona podría lidiar con eso. And let them, maybe there might be some issues. La persona de antemano puede que encontremos problemas. Let them know ahead of time, it won't be perfect, not yet. Dile a la persona de antemano, no va a ser perfecto. And let them decide if they have the pioneering heart and if they can do this right now. Y permite que esa persona decida si tiene en su corazón el ser pionero y que decida si lo quiere hacer. Because of course, the obvious, the earlier people get in, the better chance they have to build a bigger team. Porque obviamente, o sea, es obvio que entre más rápido entre la persona, más probabilidad tiene de construir un negocio más grande. And choice number 3 is just continue what you're doing. Y la opción número 3 es que sigas haciendo lo que estás haciendo. I recommend number 2, Yo recomiendo la opción número 2, but none of those 3 are bad choices. pero ninguna de estas 3 opciones sería una mala opción. Because once we get things to where we need them to be, it'll be very easy to recruit after that. Porque una vez llevemos las cosas a donde necesitamos que estén, va a ser muy fácil reclutar. So tomorrow I'll be back on stage again. I'm going to do some leadership training. Mañana voy a volver a hablar en tarima, voy a hacer un entrenamiento de liderazgo. And just share some, I think, helpful things that will help you build your team. Y voy a compartir con ustedes algunas cosas que yo considero que son útiles para ayudar, o espero que sea útil para ayudar a ustedes a crecer su negocio. As I said at the beginning, it's an honor for me to be here. Como dije al principio, es un honor para mí estar aquí hoy. I think we've had a good first day. Creo que hemos tenido un buen primer día.
And we have a wonderful evening planned tonight with a wonderful dinner. Tenemos una noche increíble planeada con una cena increíble. So tonight, make sure you have some fun. Entonces, por favor, asegúrense de divertirse esta noche. Get a little sleep. Y que duerman un poquito también. And then first thing tomorrow morning, we'll see you again. Thank Y you. nos vemos mañana a primera hora. God bless you. Robert Stevanoski, la persona que estábamos esperando y que Dios ha colocado en cada una de nuestras vidas para traer la libertad financiera a muchos colombianos. Gracias Dios, gracias.